Estos son los 7 principios de éxito que debes aprender de Bob Proctor para transformar tu realidad. Podemos construir cualquier cosa en nuestra imaginación, que es donde comienza toda la creación en tu vida. Bob Proctor. No es raro que aquellos que han sido iluminados por la ley de atracción hayan acumulado grandes sumas de riqueza sin saberlo. Esto se debe a que ser rico no debería ser algo que se centre solo en el efectivo. Es posible lograr una gran riqueza en muchas áreas de la vida de una persona. Después de todo, el dinero es simplemente pedazos de papel. Y todo el papel del mundo no va a garantizar la felicidad de una persona para toda la vida. Aquellos que han atraído una gran riqueza a su vida podrían haber desbloqueado los poderes de la ley de atracción para atraer una gran riqueza a todas las áreas de su vida, luchando por la paz interior y atrayendo energía positiva a su vida amorosa, familia, salud y negocios. En este audio descubrirá las 7 cosas principales que puede aprender de Bob Proctor. Encontrar tu propósito. Encontrar tu propósito es una gran cosa. Todo el mundo quiere saber su propósito en la vida y por qué existen en este mundo para hacer. Y según Bob, determinar tu propósito y descubrir tu propósito son 2 cosas diferentes. Proctor no cree que uno determine su destino, sino que uno descubrirá su destino cuando lo haga de la manera correcta. Y una gran manera de saber si estás viviendo tu propósito es hacerte esta pregunta: ¿por qué te levantas de la cama cada mañana? Para la mayoría de las personas, responderán que se despiertan porque necesitan trabajar o se despiertan porque eso es lo que todos están haciendo. Cuando sustenta su propósito con lo que hacen los demás, probablemente vaya en dirección equivocada. Y te aseguro, no quieres vivir la vida de otras personas. Tu propósito de vida es tu razón de vivir. Y cuando te despiertas cada mañana porque necesitas trabajar o porque eso es lo que todos están haciendo, no estás viviendo tu propio propósito. Tienes que encontrar un propósito tan fuerte y tan inspirador que querrás levantarte temprano para hacerlo. ¿Por qué crees que las personas de gran éxito como Elon Musk y Richard Branson pueden levantarse temprano y parecer tener toda la energía para pasar el día? Están entusiasmados con sus vidas porque están viviendo su propósito. Por eso, es importante encontrar y descubrir tu propósito. Lo que puedes hacer es sentarte cómodamente en un lugar tranquilo. Saque un lápiz y papel. Y luego, escriba lo que le gusta hacer en la vida. De esta manera, descubrirás tu verdadera vocación y entenderás por qué quieres despertarte cada mañana. Cuando haga esto, trate de elegir un lugar cómodo donde pueda relajarse y asegúrese de que no haya interrupciones. Y luego pregúntese, ¿qué es lo que realmente me encanta hacer? Y escribe todas tus respuestas. Puede pasar tanto tiempo como sea posible mientras hace esto. Deja de perder el tiempo. Todos sabemos que el tiempo es extremadamente importante. Bruce Lee, el famoso artista marcial, dijo una vez: si amas la vida, no pierdas el tiempo, porque el tiempo es de lo que se compone la vida. El problema con la mayoría de la gente es que pensaban que les quedaba mucho tiempo. Lo más probable es que nadie pueda decir cuánto tiempo tiene en su vida. Algunas personas pueden haber vivido una vida más larga, mientras que otras viven una vida más corta. Y como no sabemos cuánto tiempo nos queda, debemos aprovechar bien cada minuto que tenemos. Bob tiene una gran idea al mostrar la importancia del tiempo. Él compara el tiempo con sus ganancias. Por ejemplo, una persona promedio trabaja unas 40 horas a la semana y hay 52 semanas en un año. Si gana 50,000 pesos al año, significa que cada minuto vale alrededor de 24 pesos para usted. Y si gana 100,000 al año, cada minuto valdrá alrededor de 48 pesos para usted. Por lo tanto, la próxima vez, antes de perder el tiempo,
Piense en cuánto valdrá su tiempo. Si alguien le pide una taza de café y trata de involucrarlo en una conversación inútil, incluso durante solo 5 minutos, perderá 240 pesos por esos 5 minutos de su tiempo. Así que asegúrese de usar su tiempo sabiamente y nunca pierda su tiempo en cosas que no harán nada bueno en su vida. Nunca tengas miedo de fallar. Cuando se trata de perseguir los sueños que deseas en la vida, nunca debes tener miedo al fracaso. La mayoría de las personas van a lo seguro porque han sido condicionadas para seguir las reglas y nunca ir más allá de lo ordinario. Al igual que el viejo adagio, más vale prevenir que curar. Y es por eso que la mayoría de las personas no están viviendo su mejor vida. Thomas Edison fracasó más de 10,000 veces antes de que finalmente tuviera éxito con su invento de la bombilla. Cuando se le preguntó al respecto, dijo que no falló, pero que encontró 10,000 formas que no funcionaron. Este es el pensamiento correcto que te hará exitoso. Nunca tengas miedo de fallar y sigue intentándolo hasta que tengas éxito. Es por eso que Bob Proctor dijo que cuando estás trabajando en un ideal digno, nunca dejes que la idea de perder entre en tu mente. Tienes que tratar tu fracaso como tu retroalimentación. Debes aprender de tu fracaso para que puedas mejorar y tomar acción nuevamente para producir un mejor resultado. Michael Jordan fue rechazado por el equipo de baloncesto de su escuela secundaria cuando era joven, pero nunca permitió que ese fracaso frustrara su propósito. Trabajó duro y continuó mejorando sus habilidades. Y hoy fue considerado una de las estrellas de baloncesto más famosas del mundo. Atrévete a sobresalir. Y debido a que nuestras vidas son cortas, Bob Proctor cree que debemos vivir al máximo y sobresalir del resto. La mayoría tiene miedo de hacer una ola o expresar sus ideas. Tienen demasiado miedo de sobresalir y ser diferentes. La mayoría de la gente querrá permanecer en la línea y ser como todos los demás. Cuando les preguntes por qué hacen lo que hacen, la mayoría de la gente dirán que no quieren que los despidan o que no quieren que su jefe los joda. Piénselo, las personas altamente exitosas son atípicos que se atreven a sobresalir y expresar sus emociones. Si quieres vivir una vida extraordinaria y tener éxito, debes destacarte del resto. La razón por la que la mayoría de las personas intentan vivir como los demás es que están condicionadas por la cultura en la que se encuentran. Si nació en una familia donde los miembros de su familia hablaban 3 idiomas diferentes, aprenderá y hablará esos idiomas también. Si nació en una familia que solo hablaba un idioma, existe una alta probabilidad de que solo hable ese idioma. El punto es que serás influenciado y te volverás como las personas que te rodean. Piénsalo. ¿Por qué consigues un trabajo en lugar de seguir tu pasión o un negocio? Bueno, lo más probable es que la respuesta sea porque quieres ser como todos los demás y no quieres ser de los atípicos. Después de todo, ¿qué pasa si fallas? ¿Y qué pasa si las cosas no funcionan? ¿Verdad? Las personas altamente exitosas nunca piensan así. Se apegan a sus sueños y se destacan por sus sueños. Y tienes que hacer lo mismo si quieres vivir una vida mejor ahora. Conquista tus límites. Nadie es perfecto, y si quieres vivir tus sueños y lograr un éxito sobresaliente en la vida, debes aprender a conquistar tus límites. Bob Proctor dijo una vez que estaba impresionado por una dama que escaló el monte Everest. Durante una entrevista, el reportero le preguntó a la dama cómo se sentía después de haber conquistado la montaña más alta del mundo. La joven dijo que ella no conquistó la montaña y no se puede conquistar. Lo que ha conquistado son las limitaciones que hay dentro de ella. Lo mismo va para ti. Debes aprender y conquistar tus propias limitaciones. Muchas personas no logran alcanzar sus metas y no viven sus sueños porque no trascendieron sus límites. Dejan que sus limitaciones los detengan en lugar de crecer e ir más allá de ellos. Los ganadores no nacieron. Cuando eras solo un bebé, no sabías caminar ni pararte.
Sin embargo, no dejaste que esa limitación te detuviera. En cambio, aprendes a conquistarla y es por eso que todos en este mundo caminan. Por lo tanto, nunca dejes que tu límite te detenga. Cuando no sepa cómo hacer algo o enfrente desafíos en su viaje, continúe trabajando y creciendo para convertirse en una mejor persona, digna de éxito. Lo que otros piensen no importa. La mayoría de las personas caen en la trampa de preocuparse constantemente y pensar en lo que los demás piensen de ellos. Las personas exitosas nunca se preocuparán por lo que otras personas piensen de ellas. Por eso, son capaces de elevarse por encima del ruido y atreverse a marcar la diferencia. Simplemente no les importa cómo piensan los demás sobre ellos. Debes adoptar el mismo principio en la vida. La persona más importante en este mundo eres tú, no otras personas. Y por lo tanto, debes preocuparte por cómo piensas y no por cómo piensan los demás sobre ti. Simplemente no puedes controlar lo que las otras personas piensan de ti, pero puedes controlar cómo quieres pensar y actuar en tu vida. Cuando te preocupas demasiado por lo que los demás piensan de ti, nunca lograrás grandes cosas porque los demás te limitan. Hay un dicho: las grandes mentes hablan de ideas, las mentes promedio hablan de eventos y las mentes pequeñas hablan de personas. Así que no pierdas el tiempo uniéndote a la gente pequeña y hablando de otras personas. Utiliza tu tiempo para realizar tus sueños. Aprovecha el poder de la visualización. Bob Proctor fue una figura notable en el tema de la visualización. Y cuando se trata de la ley de atracción, todos sabemos que la visualización es parte de ella. Y Proctor fue uno de los gurús famosos en el tema. Proctor dijo que todos pueden ser creativos, solo que no estamos capacitados para usar nuestra facultad creativa con tanta frecuencia. Esto se debe a que cuando las personas intentan imaginar, la sociedad considerará que no prestan atención o que están siendo despiertos. Esto es lo que mata nuestra imaginación sensorial. Tómese un tiempo para anotar todo lo que ve a su alrededor en este momento: el teléfono que está usando, la computadora portátil, la silla en la que está sentado, el sofá, los autos en la carretera, los acondicionadores de aire, el ventilador de techo, la mesa, etc. Fueron creados primero en la mente de alguien antes de que lo hicieran al mundo real. Todo comienza desde tu mente antes de que puedas manifestarlo en tu vida. Por eso, es importante la visualización. Primero debes verlo en tu mente antes de que puedas hacerlo realidad en este mundo. Bob Proctor dijo que hay que mantener viva la imaginación y mantenerla activa. La única forma en la que puedes realizar tu sueño es que primero tienes que verlo en tu mente y luego actuar para hacerlo realidad. Y hasta aquí, amigo exitoso, el audio del día. Si te gustó, déjamelo saber en la caja de comentarios. Y también, ¿qué fue lo que más te impactó de este audio? Y como siempre, deseo para ti mucha abundancia, prosperidad, riquezas, felicidad, amor, salud y sobre todo, muchísima conexión con Dios. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto.